Todos nosotros hemos escuchado seguramente hablar de un personaje que se llamaba Cosiaca, ¿cierto que sí? Cosiaca era un hombre que tenía una sabiduría popular especial y tenía una forma de ver la vida, una forma de expresar las cosas muy particular. Entonces fue uno de esos personajes reconocidos y amados. Tenía fama entre sus amigos de tener platica. En el lecho de muerte, cuando estaba a punto de morir, lo rodearon muchos amigos. Y seguramente algunos de ellos esperaban que Cosiaca les dejara alguna cosita. Estando a punto de morir, Cosiaca dijo: quiero dejarles mi testamento. Yo me imagino que a los amigos se les abrieron los ojos llenos de emoción. Y Cosiaca fue diciendo esto: no tengo nada, no debo nada, dejo lo demás. Precioso. No tengo nada, no debo nada, dejo lo demás. ¿Por qué les hablo de eso? Porque es importante aprender a dejar un buen testamento. Pero el testamento más valioso nunca será aquel que está cimentado sobre las cosas materiales. El testamento más valioso es cuando usted se vaya de aquí y pueda ser capaz de dejarle a sus hijos y a los suyos todo un proyecto de vida. Ser capaz de dejarles el camino señalado desde los valores y desde las cosas buenas. ¿Y por qué les digo eso? Porque la primera lectura nos habla de la muerte de David. Pero cuando David está en el lecho de muerte, así como Cosiaca, va a llamar a su hijo Salomón y le va a decir esto: hijo, yo emprendo el camino de todos. A mí me parece que a veces hay que tener eso tan claro. Amigos, hay personas que creen que nunca se van a morir. Y David es sensato: hijo, yo emprendo el camino de todos. ¿Cómo así, papá? Sí, es que todos nos vamos a morir y me llegó la hora. ¿Usted no se ha puesto a pensar, querido amigo, que el único que tiene el control sobre los tiempos es Dios y que su hora podría ser hoy mismo? Entonces es importante aprender a ir organizando la vida. David en eso es un hombre sensato y prudente. Hijo, yo emprendo el camino de todos. Y empieza a dejarle el testamento. Primero, ten valor. Yo creo que eso es lo que uno tiene que pasar dejando en el corazón de las demás personas, que no tengan miedo, y va entendiendo uno que la Sagrada Escritura se preocupa en eso, dejar en los hijos de Dios, un valor innegociable: la fuerza para afrontar la vida, la fuerza para afrontar los reveses, la fuerza para afrontar las pérdidas, la fuerza para no desmoronarse ante las situaciones difíciles. Y eso lo entiende David cuando le dice a su hijo: vendrán muchas cosas difíciles, le pido el favor que tenga valor. Nosotros tenemos la tendencia de salir corriendo ante las dificultades, y es el valor el que lo lleva a uno a enfrentar las cosas que otros disimulan o que otros guardan echándole tierrita. Tener valor significa que yo le doy la cara al problema.
Luego David le va a decir, sé hombre. Y esa expresión a mí me encanta. Amigos, en un mundo de tanta charlatanería, donde las personas ya no son serias, donde la palabra ya no tiene validez, donde al otro no le importa el otro, él le está diciendo a su hijo, tenés que ser serio en la vida, vas a ser un hombre a carta cabal. Yo creo que eso es una cosa que debemos enseñar. Cuando uno encuentra una persona recta, cuando uno encuentra una persona correcta, uno dice, qué alegría que todavía existan personas así. Personas según el testamento de David. Personas que son lo que son, que no dañan a nadie, que son una buena carta de presentación de Dios. Tercero, miren esto. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar siguiendo sus caminos. Es preferible que su hijo a usted lo recuerde como un papá exigente y no como un papá alcahueta. Y por eso no le dé miedo infundir en el corazón de sus hijos y de sus nietos esos valores. Guarden a Dios, cuiden los valores, temor de Dios, no negocien a Dios, no negocien los tiempos del Señor. Al Señor hay que darle la vida, porque Él es el dueño de todo. Y entonces alguno me podría alzar la mano y me dice, Padre, ¿y qué sentido tiene eso? Alguna vez alguien me decía, Padre, si con Dios y sin Dios parece que es lo mismo. Entonces dice David a su hijo, guarda los caminos del Señor, observando sus preceptos, ¿para qué? Para que tengas éxito. Es que David es sensato. David sabe que si uno tiene temor de Dios, uno se está moviendo en las coordenadas del que tiene la llave para abrir. Y ese testamento lo deberíamos asumir nosotros en nuestra propia vida. Ser capaces de vivir una vida en Dios, porque es en Dios y con Dios como la vida empieza a tener sabor a felicidad. La gente es muy organizada en dejar las cosas listas. ¿Por qué no dejar las cosas listas hoy? Es después de su muerte usted dejar un gran problema. Todo el mundo se agarra, se pegan y se dejan de hablar. Pero no deje listo solamente lo material, también deje su testamento espiritual. Y estoy seguro que sus hijos el día de mañana se lo van a agradecer. Termino con esta idea. Jesús envía a sus discípulos y hay dos consignas en el envío a sus discípulos que me llaman la atención, que también podrían ir en ese testamento. Primero, mantengan una vida ligeros de equipaje. Entonces, ¿qué podemos tener? Y hay dos cosas que serían innegociables. La primera, que nunca les falte un bastón. ¿Cómo así, Padre? Sí, su bastón es Dios. Apóyense en el Señor. Es el único que nunca los va a dejar caer. Segundo, aprendan, aunque tengan un poquito más que los demás, a saberse pobres. Es decir, permitan que también en ustedes aparezca el abandono en la providencia divina. No lleven nada. ¿Para qué, Padre? Para que dejen a Dios ocuparse de todas sus necesidades. Que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia todos los días de aprender a vivir según su voluntad y de aprender a comunicarle eso siempre a los demás. Digan conmigo, amén.